Urgente. Todos están llorando por el actor turco Engin Akyurek. Una noticia inesperada ha sacudido a los fans en varias partes del mundo y ha dejado a muchas personas en estado de shock. Engin, conocido por su talento, carisma y por los personajes inolvidables que ha interpretado, nunca pasó desapercibido para el público. Pero lo que ha sucedido ahora ha provocado que la conmoción sea inmediata y muy fuerte. En este video, contaremos todos los detalles de esta situación que está emocionando a miles de personas. Quédate hasta el final para entender todo con calma. Y aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, así no te perderás ninguna novedad importante como esta que acaba de surgir. Engin Akyurek nació el 12 de octubre de 1981 en Ankara, la capital de Turquía. Lejos de los reflectores y del mundo artístico, su infancia estuvo marcada por la sencillez, la rutina familiar y una educación basada en valores sólidos. Hijo de una familia común, creció en un entorno donde el respeto, el silencio y la observación eran más presentes que los grandes discursos. Desde pequeño, Engin mostraba un carácter introspectivo, atento a los detalles y a las emociones de quienes lo rodeaban. Durante su juventud, no existían planes claros de seguir una carrera artística. Engin eligió un camino considerado seguro y estudió historia en la Universidad de Ankara. Esta elección revela mucho sobre su personalidad, curiosa, reflexiva e interesada en comprender el comportamiento humano a lo largo del tiempo. Los libros, los estudios y las largas horas de lectura ayudaron a moldear su visión sensible del mundo, algo que más tarde se convertiría en una de sus señas de identidad como actor. A pesar de ser reservado, Engin siempre demostró una percepción emocional superior a la media. Amigos y colegas lo describían como alguien que escuchaba más de lo que hablaba, alguien que observaba gestos, silencios y reacciones. Esta capacidad de sentir y comprender las emociones de forma profunda no era algo entrenado, sino natural. Poseía una empatía discreta, casi silenciosa, que se manifestaba en pequeños gestos del día a día. Su entrada al mundo de la actuación ocurrió de manera inesperada. En 2004, Engin participó en el programa de talentos Türkiye Yıllar, donde su presencia llamó la atención no por exageraciones, sino por la intensidad contenida. Su mirada seria, su postura sencilla y su verdad emocional se destacaron. Al ganar la competencia, no solo obtuvo visibilidad, sino que también abrió la puerta a una transformación completa en su vida. Incluso con el reconocimiento inicial, Engin mantuvo los pies en la tierra. La fama no alteró su esencia ni su forma de ver el mundo. Seguía siendo alguien introspectivo, cuidadoso con sus palabras y atento a sus propias emociones. Esta postura, a menudo confundida con frialdad, en realidad ocultaba una sensibilidad profunda y, en ocasiones, pesada de llevar. A lo largo de este inicio de trayectoria, Engin comenzó a percibir que su mayor fuerza provenía justamente de esa sensibilidad fuera de lo común. Sentir demasiado, pensar demasiado y observar demasiado también traía conflictos internos. Había dudas, inseguridades y momentos de silencio prolongado. Sin embargo, esas mismas fragilidades serían fundamentales para construir personajes humanos, reales y emocionalmente intensos. Así, entre orígenes sencillos, elecciones inesperadas y una sensibilidad rara, Engin Akyurek daba sus primeros pasos hacia un camino que requeriría aún más entrega emocional, desafíos internos y decisiones que comenzaban a moldear no solo al actor, sino al hombre en que se estaba convirtiendo. Engin Akyurek inició su carrera artística poco después de ganar el programa Türkiye Yıllar en 2004. A pesar de la visibilidad inmediata, el comienzo profesional no fue fácil. El joven actor, aún desconocido para el gran público, tuvo que enfrentarse a audiciones, rechazos y una sensación constante de no pertenencia. Había pasado de un entorno académico y silencioso a un medio competitivo, rápido y lleno de expectativas. Sus primeros trabajos en televisión surgieron como oportunidades importantes, pero también desafiantes. Engin sentía que no encajaba en los estándares tradicionales de la industria. No tenía el perfil expansivo ni la postura confiada que muchos esperaban. Su timidez e introspección generaban extrañeza, y esto con frecuencia lo hacía dudar de sí mismo. Durante ese periodo, la comparación con otros actores era inevitable. Engin observaba a sus colegas avanzar más rápido, recibiendo atención y reconocimiento.
Mientras tanto, él caminaba con pasos lentos, aprendiendo en silencio. La sensación de estar desplazado lo acompañaba en los bastidores, en los sets y hasta en los momentos de descanso. Aún así, no se rindió. Enjin creía que su momento aún llegaría. En lugar de intentar cambiar quién era, eligió profundizar en su verdad emocional. Observaba a las personas, estudiaba sus reacciones y buscaba comprender mejor los sentimientos humanos. Esta actitud silenciosa comenzó a reflejarse en sus actuaciones, aportando una autenticidad poco común. El dolor de no pertenecer no desapareció rápidamente. Al contrario, se convirtió en parte de su construcción personal y profesional. Enjin sentía soledad incluso estando rodeado de gente. El reconocimiento aún distante reforzaba inseguridades antiguas, pero también fortalecía su resiliencia. Cada dificultad enfrentada servía como aprendizaje silencioso. Este inicio, marcado por dudas e incomodidades, ayudó a moldear a un actor atento a los dolores invisibles. Enjin comprendió desde temprano que no todos los caminos son rápidos o claros. Algunos requieren paciencia, espera y resistencia emocional. Aún no sabía qué personajes llegarían, pero ya cargaba dentro de sí un bagaje emocional profundo. Así, entre pequeños papeles, silencios y sentimientos de no pertenencia, Enjin Akyurek seguía firme. El dolor de aquel comienzo no lo alejó de la actuación. Al contrario, empezaba a transformarse en combustible para algo mayor. Sin darse cuenta, se preparaba para desafíos que pondrían a prueba aún más su sensibilidad y su capacidad de entregarse emocionalmente. En ese momento, Enjin también lidiaba con presiones internas relacionadas con las expectativas familiares. Elegir el arte como profesión generaba miedo e incertidumbre. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Las respuestas no llegaban, y el futuro parecía indefinido. Aún así, persistía. La disciplina adquirida en los estudios de historia le ayudaba a mantener el enfoque. Enjin comprendía que las trayectorias sólidas requieren tiempo. Esta conciencia aliviaba la ansiedad, incluso cuando las oportunidades parecían escasas. Cada audición fallida reforzaba su determinación. Entrenaba, leía guiones y observaba escenas, buscando mejorar continuamente. La sensación de no pertenecer aún dolía, pero empezaba a cobrar sentido. Enjin percibía que su diferencia podía ser una fortaleza. No necesitaba encajar por completo. Solo necesitaba ser verdadero. Esta percepción simple le traía alivio. Poco a poco, el dolor inicial se transformaba en madurez. Al final de este periodo, Enjin no había alcanzado el éxito inmediato. Sin embargo, había construido algo esencial: resistencia emocional e identidad artística. El camino seguía incierto, pero él avanzaba. El sentimiento de no pertenencia aún existía, preparando el terreno para encuentros decisivos y elecciones que cambiarían su trayectoria. El próximo paso ya se acercaba, trayendo nuevas oportunidades y desafíos silenciosos, constantes. La carrera de Enjin Akyurek comenzó a ganar fuerza cuando surgieron papeles más consistentes en su camino. Tras años de espera, pasó a ser visto como un actor diferente, capaz de transmitir emociones profundas sin exageros. Este ascenso profesional trajo reconocimiento, nuevas oportunidades y una atención creciente por parte del público y de los medios. El éxito, sin embargo, no llegó acompañado únicamente de alegría. Con la visibilidad, surgieron exigencias intensas. Enjin sentía el peso de corresponder a las expectativas, tanto de las productoras como de los espectadores. Cada nuevo proyecto se veía como una prueba. El miedo a fallar empezó a caminar junto al entusiasmo por nuevas oportunidades. Trabajos destacados consolidaron su imagen como un actor serio y comprometido. Su estilo contenido conquistó a fans que se identificaban con personajes silenciosos y complejos. Al mismo tiempo, esta identificación aumentaba la presión psicológica. Enjin percibía que el público esperaba siempre actuaciones intensas, profundas y cargadas emocionalmente. Entre bastidores, el ritmo de grabaciones era agotador. Jornadas largas, poco descanso y preparación emocional constante afectaban su equilibrio interno. Enjin se dedicaba por completo a los personajes, absorbiendo dolores, conflictos y silencios que no siempre podía dejar en el set. Poco a poco, la frontera entre personaje y vida personal comenzaba a desdibujarse.
La exposición pública también se intensificó. Entrevistas, eventos y comentarios constantes sobre su postura reservada empezaron a incomodarlo. Muchos interpretaban su silencio como arrogancia, cuando en realidad era solo cansancio emocional. Engin encontraba difícil adaptarse a este lado de la fama, que exigía presencia constante y disponibilidad emocional. Incluso siendo reconocido, enfrentaba la soledad. El éxito no eliminó sentimientos antiguos de desplazamiento. Al contrario, en algunos momentos los amplificaba. Engin cargaba con la responsabilidad de mantener una imagen sólida mientras lidiaba con inseguridades internas que pocos percibían. La presión psicológica comenzó a manifestarse de forma silenciosa. Hubo noches de insomnio, reflexiones excesivas y una autoexigencia constante. Engin se preguntaba si podría sostener ese ritmo por mucho tiempo. Aún así, seguía adelante, impulsado por el compromiso con su trabajo y el respeto hacia el público. A pesar de las dificultades, no permitió que la presión lo alejara de la actuación. Engin creía que cada desafío formaba parte del proceso. Buscaba refugio en momentos de silencio, lectura y aislamiento controlado. Estas pausas eran esenciales para recuperar el equilibrio emocional. El ascenso profesional trajo estabilidad financiera y reconocimiento, pero también reveló fragilidades internas. Engin comprendió que el éxito y el sufrimiento pueden ir de la mano. Empezaba a aprender a lidiar con sus límites, aunque sin saber exactamente cómo hacerlo. Este periodo marcó un giro importante. Mientras el público veía a un actor en plena ascensión, por dentro Engin enfrentaba batallas silenciosas. La presión psicológica se volvía parte de su rutina, preparando el terreno para decisiones futuras, pausas necesarias y transformaciones profundas que aún estaban por venir. Poco a poco, comprendió que necesitaba madurar emocionalmente para continuar. Conversaciones reservadas con personas de confianza ayudaban a aliviar el peso interno. Engin entendía que no podía controlar las expectativas externas, solo su entrega honesta. Esta conciencia aún era frágil, pero estaba creciendo. El actor seguía trabajando, aún sintiendo que algo dentro de él pedía atención, cuidado y escucha. Esa alerta interna no fue ignorada, simplemente se pospuso, en silencio. El tiempo demostraría que esa presión dejaría marcas, influyendo en decisiones, ritmos, elecciones y la manera en que seguiría adelante. Engin Akyurek comenzó a ser reconocido por interpretar personajes marcados por el dolor, el silencio y la tragedia emocional. A lo largo de su carrera, muchos de sus papeles estaban cargados de pérdidas profundas, conflictos internos y destinos difíciles. Esta elección no fue solo profesional, sino también emocional. Engin parecía encontrar en estos personajes un espejo de sentimientos que conocía bien, aunque rara vez los expresara con palabras. En producciones que dejaron huella en el público, sus personajes eran hombres heridos, reservados y emocionalmente contenidos. Amaban en silencio, sufrían solos y enfrentaban consecuencias duras. El público empezó a asociar a Engin con este tipo de papeles intensos, casi siempre ligados al dolor. Esta identificación no se construía con exageraciones, sino con pequeños gestos, miradas prolongadas y pausas cargadas de significado. Cuanto más destacaban estos personajes, más clara se hacía la conexión emocional del actor con las historias que contaba. Engin se sumergía profundamente en cada papel. Estudiaba comportamientos, emociones y reacciones humanas con atención. La preparación no terminaba cuando las grabaciones concluían. Muchas veces, la carga emocional permanecía, acompañándolo fuera del set. Esta inmersión tenía un costo. Interpretar personajes trágicos exigía revisitar sentimientos difíciles. Engin sentía una empatía real por los dolores que representaba. En entrevistas raras, dejaba claro que no podía separar totalmente su sensibilidad personal del trabajo. Para él, la actuación no era solo técnica, sino una entrega emocional completa. El público, a su vez, se reconocía en esas historias. Personas que enfrentaban pérdidas, frustraciones y silencios encontraban consuelo en los personajes de Engin. Esta conexión intensa fortaleció su imagen como un actor profundo y auténtico. Al mismo tiempo, aumentaba la expectativa de actuaciones cada vez más dolorosas y emotivas. Con el tiempo, esta asociación comenzó a pesar. Engin sentía que era visto únicamente a través del dolor.
Había poco espacio para la ligereza o personajes más simples. La industria reforzaba esta imagen, ofreciéndole papeles similares. Aunque reconocido, empezaba a cuestionarse los límites de esta identificación constante con el sufrimiento. Internamente, el actor lidiaba con un conflicto silencioso. Dar vida a personajes trágicos lo hacía reflexionar sobre sus propias fragilidades. La línea entre comprender el dolor y cargarlo se volvía tenue. Engin percibía que necesitaba cuidado emocional para no perderse dentro de las historias que contaba. Aún así, continuaba aceptando desafíos difíciles. Creía que el arte también tenía el papel de mostrar realidades duras. Para Engin, representar el dolor humano era una forma de respeto hacia el público. No romantizaba el sufrimiento, sino que lo mostraba con honestidad. Este periodo consolidó su reputación internacional. Las críticas positivas destacaban su capacidad para transmitir emociones complejas con sencillez. Sin embargo, detrás de los elogios existía un hombre sensible, lidiando con el impacto emocional de sus elecciones profesionales. Al final de este ciclo, Engin empezaba a sentir la necesidad de un cambio. La identificación con el dolor le había dado reconocimiento, pero también dejado marcas internas. Aún no sabía cómo redefinir su camino, solo sentía que algo necesitaba transformarse. Los personajes trágicos seguirían acompañándolo por un tiempo, pero la conciencia sobre sus propios límites emocionales ya estaba presente. Este despertar silencioso indicaba que nuevas decisiones se acercaban, trayendo cuestionamientos más profundos sobre equilibrio, salud emocional y futuro. Este momento marcó una pausa interna, aún invisible para el público, pero esencial para que pudiera seguir creando sin lastimarse tanto emocionalmente en el futuro cercano. Con el paso de los años, Engin Akyurek comenzó a tener contacto directo con historias reales de sufrimiento humano, mucho más allá de los guiones. La exposición pública acercó al actor a personas que lo veían no solo como un artista, sino como alguien capaz de comprender dolores profundos. Cartas, mensajes y encuentros inesperados se convirtieron en parte de su rutina silenciosa. Muchos fans compartían relatos de pérdidas, enfermedades, violencia y abandono. Engin escuchaba con atención, incluso cuando las palabras pesaban. Percibía que sus personajes se habían convertido en un refugio emocional para personas que enfrentaban realidades duras. Este contacto directo lo impactaba profundamente, pues hacía del dolor algo concreto, cercano e imposible de ignorar. Durante visitas a proyectos sociales y conversaciones privadas, Engin se topó con historias que lo marcarían para siempre. Niños sin acceso a derechos básicos, familias destruidas por conflictos y personas lidiando con traumas silenciosos cruzaron su camino. Estas experiencias ampliaron su percepción sobre la responsabilidad emocional y humana. El actor comenzó a entender que su imagen pública llevaba un peso simbólico. Para muchos, él representaba empatía, escucha y comprensión. Engin sentía la necesidad de estar presente, incluso sin respuestas inmediatas. El simple acto de escuchar ya era, muchas veces, un gesto poderoso. Sin embargo, este involucramiento intensificó su desgaste interno. Absorber dolores reales exigía aún más cuidado emocional que interpretar personajes ficticios. Engin empezó a reflexionar sobre sus propios límites. Sentía que necesitaba ayudar, pero también comprendía que no podía cargar todo solo. La conciencia sobre el sufrimiento humano cambió su forma de ver la actuación. Los personajes dejaron de ser solo desafíos artísticos y empezaron a representar voces silenciadas. Engin actuaba con aún más verdad, sabiendo que muchas personas se veían reflejadas en esas historias. Al mismo tiempo, este contacto constante con realidades difíciles reforzó su tendencia al aislamiento. Engin buscaba momentos de silencio para procesar lo que vivía. Caminatas solitarias, lecturas y largos periodos lejos de los reflectores se volvieron esenciales para preservar su salud emocional. Aunque no hablaba abiertamente sobre ello, comenzó a seleccionar proyectos con más cuidado. No se trataba solo de éxito, sino de sentido. Engin quería que su trabajo tuviera un impacto real, sin ser mero entretenimiento vacío. Esta postura madura reflejaba su evolución personal. El dolor humano, antes observado a distancia, ahora formaba parte de su experiencia cotidiana. Esto trajo una nueva capa de profundidad, pero también aumentó la presión interna.
Enjin sentía la responsabilidad de honrar esas historias, sin explotar el sufrimiento de forma superficial. Este periodo marcó una transformación silenciosa. El actor comprendió que la empatía requiere equilibrio. Estar cerca del dolor del otro no significaba perderse en él. Aún así, encontrar ese equilibrio era un desafío constante. Al final de esta fase, Enjin cargaba con una conciencia más amplia sobre el mundo y sobre sí mismo. El contacto real con el sufrimiento humano lo volvió aún más sensible, atento y humano. Sin embargo, también encendió alertas internas sobre fatiga emocional y necesidad de cuidado. Estas señales empezaban a influir en sus decisiones futuras, preparando el terreno para cambios inevitables en su trayectoria personal y profesional, que pronto se volverían visibles, aunque de forma sutil. Este aprendizaje silencioso aún estaba en construcción, requiriendo tiempo, pausas conscientes y decisiones firmes para que su sensibilidad no se transformara en un agotamiento permanente. Con la acumulación de experiencias intensas, Enjin Akyurek empezó a sentir de manera más clara el impacto emocional de su trayectoria. La sensibilidad que siempre había sido su fuerza comenzaba, poco a poco, a convertirse en un peso difícil de manejar. El contacto constante con dolores reales, sumado a la presión de la carrera y a la identificación profunda con personajes trágicos, exigía un esfuerzo interno cada vez mayor. En este periodo, el silencio dejó de ser solo un rasgo de personalidad y pasó a funcionar como defensa emocional. Enjin hablaba menos, evitaba exposiciones innecesarias y reducía su presencia en eventos públicos. No se trataba de desinterés ni de arrogancia, sino de un intento de preservar la poca energía emocional que aún podía mantener. El silencio se convertía en un espacio seguro. Muchos interpretaban este alejamiento como misterio o frialdad. Pocos comprendían que, para Enjin, estar en silencio era una forma de continuar. Necesitaba ese recogimiento para organizar pensamientos, sentimientos y recuerdos que se acumulaban. La palabra hablada, en ese momento, parecía insuficiente para expresar todo lo que llevaba dentro. El impacto emocional también se reflejaba en su ritmo de trabajo. Enjin empezó a tomar pausas más largas entre proyectos. Sentía la necesidad de respirar, de alejarse temporalmente de personajes intensos y de reconstruir su propia base emocional. Esta decisión, aunque saludable, generaba especulaciones y cuestionamientos por parte de los medios. Internamente, existían conflictos. Enjin se preguntaba si se estaba alejando demasiado o si, finalmente, se estaba protegiendo. La línea entre cuidado y aislamiento era delicada. Extrañaba la conexión humana, pero también sabía que la exposición constante lo desgastaba profundamente. El silencio, sin embargo, no significaba ausencia de sentimientos. Al contrario, era allí donde todo se intensificaba. Enjin reflexionaba sobre su trayectoria, sus elecciones y sus límites. La madurez emocional comenzaba a formarse a partir de estas reflexiones solitarias. Amigos cercanos relataban que seguía atento, empático y presente en conversaciones íntimas. Enjin solo elegía cuidadosamente con quién y cuándo abrirse. Esta selectividad era parte de su defensa emocional. Había aprendido que no todos los espacios eran seguros para su sensibilidad. Este periodo también trajo una nueva conciencia sobre la salud mental. Enjin comprendía que sentir demasiado requiere cuidado constante. Aunque no hablaba públicamente de ello, sus actitudes reflejaban un esfuerzo por preservar el equilibrio. El silencio era, muchas veces, la única manera que encontraba para no perderse. La industria del entretenimiento no siempre respeta las pausas. Aún así, Enjin mantuvo su postura. Prefirió enfrentar la incomprensión externa a ignorar las señales internas. Esta elección exigía coraje, especialmente en un medio que valora la presencia constante y la productividad continua. Al final de esta fase, el silencio ya no era solo defensa, sino también aprendizaje. Enjin empezaba a entender que proteger su sensibilidad era esencial para seguir creando con verdad. El impacto emocional no desapareció, pero pasó a ser reconocido y respetado por él mismo. Este capítulo de su vida no trajo respuestas definitivas, solo conciencia. Enjin seguía adelante, más reservado, más atento a sus propios límites y menos dispuesto a sacrificarse emocionalmente. El silencio permanecía, ahora como un aliado. Sin embargo, esta elección también lo conduciría a nuevos desafíos,
cuestionamientos y decisiones que moldearían los próximos pasos de su trayectoria, mostrando que protegerse no siempre es simple y que toda defensa también conlleva consecuencias. Engin Akyurek entró en un periodo de aislamiento voluntario cuando percibió que la distancia de la industria era necesaria para su supervivencia emocional. Tras años de exposición intensa, exigencias constantes y un involucramiento profundo con dolores humanos, sintió que necesitaba alejarse para recuperar el equilibrio interno. Esta decisión no fue repentina, sino construida lentamente a partir de señales que ya no podían ser ignoradas. El aislamiento no significó abandono de su carrera, sino una pausa consciente. Engin redujo sus apariciones públicas, rechazó proyectos consecutivos y limitó los contactos profesionales. Para muchos, esta actitud sonaba como un alejamiento inexplicable. Para él, era una forma de cuidado. La industria del entretenimiento, acelerada y exigente, ya no permitía el ritmo que su estado emocional podía sostener. Durante este periodo, Engin buscó una rutina más simple. El silencio continuó presente, ahora acompañado de hábitos que ayudaban a la reorganización interna. Lecturas, caminatas solitarias y momentos de reflexión se volvieron esenciales. Necesitaba reconectarse consigo mismo, lejos de expectativas externas e interpretaciones ajenas. La distancia de la industria también trajo cuestionamientos profundos. Engin reflexionaba sobre el sentido de la actuación en su vida. Se preguntaba si aún era posible crear sin lastimarse emocionalmente. Estas dudas no tenían respuestas inmediatas. El aislamiento servía precisamente para permitir que existieran sin presión. Aunque alejado, seguía atento al mundo que lo rodeaba. Engin seguía las noticias, observaba transformaciones sociales y reflexionaba sobre el sufrimiento humano de manera más distante. Esta mirada menos inmersa ayudaba a reducir el desgaste emocional que antes era constante. El dolor seguía existiendo, pero ya no lo atravesaba con la misma intensidad diaria. La industria reaccionó con silencio y especulación. Algunos interpretaron su ausencia como desinterés, otros como estrategia. Pocos comprendieron que se trataba de una necesidad personal. Engin no se pronunció públicamente. Eligió no explicar, no justificar y no defenderse. El silencio seguía siendo su escudo. Este alejamiento también redefinió sus relaciones profesionales. Engin empezó a valorar equipos más pequeños, procesos más humanos y proyectos que respetaran límites. La idea de éxito comenzó a cambiar. Ya no se trataba solo de reconocimiento o visibilidad, sino de permanencia saludable. El aislamiento voluntario trajo alivio, pero también soledad. Había días en los que Engin extrañaba el set, el intercambio creativo y la construcción colectiva. Aún así, sabía que regresar sin preparación emocional podía costarle caro. La distancia era temporal, pero necesaria. A lo largo de este periodo, Engin maduró su visión sobre la industria. Comprendió que no todo alejamiento es fuga. A veces, es supervivencia. Esta conciencia fortalecía sus decisiones, incluso frente a la incertidumbre sobre el futuro. El aislamiento no cerró su trayectoria. Al contrario, preparaba el terreno para elecciones más conscientes. Engin seguía distante, pero atento. El tiempo alejado comenzaba a reorganizar sus prioridades, indicando que el regreso, cuando ocurriera, sería diferente, más selectivo, más cuidadoso, sobre todo, más fiel a su sensibilidad. Este proceso requirió paciencia diaria y aceptación de sus propias limitaciones. Engin aprendió que las pausas no anulan talentos ni borran historias construidas. El alejamiento le enseñó a escuchar el cuerpo, respetar emociones y comprender que la continuidad también depende del descanso. Poco a poco, se permitía imaginar nuevos caminos, sin prisa y sin promesas, solo con la certeza de que mantenerse entero era lo más importante. Este aprendizaje silencioso moldearía decisiones futuras y redefiniría su relación con el arte y consigo mismo con el tiempo. Durante el periodo de alejamiento y aislamiento voluntario, Engin Akyurek encontró en la escritura un refugio emocional silencioso. Lejos de las cámaras, de los sets y de las expectativas externas, escribir se convirtió en una manera de organizar pensamientos, sentimientos y experiencias que no encontraban espacio en la palabra hablada. La escritura no surgió como un proyecto público, sino como una necesidad íntima. Desde joven,
Enjin siempre tuvo afinidad con las palabras. Sus estudios en historia ya lo habían acercado a la lectura y a la reflexión. Ahora, en un momento de mayor fragilidad emocional, se volvió hacia el papel como quien busca un refugio. Escribir no exigía explicaciones ni presencia social. Era un espacio seguro, donde podía ser honesto consigo mismo. En este proceso, Enjin empezó a registrar pensamientos sueltos, recuerdos, sensaciones y observaciones sobre el mundo. No había intención de crear algo perfecto. El objetivo era aliviar el peso interno. La escritura funcionaba como una conversación silenciosa, sin juicios, sin exigencias y sin expectativas de retorno inmediato. Al escribir, podía dar forma a lo que sentía. Emociones confusas adquirían sentido al ser expresadas con palabras simples. El dolor, antes acumulado, se volvía más ligero al exteriorizarse en el papel. Enjin comprendía que no necesitaba compartir todo con el mundo para que aquello tuviera valor. Bastaba con que existiera. La escritura también lo ayudaba a mantener un vínculo con el arte, incluso estando alejado de la actuación. Era una manera de seguir creando, pero a su propio ritmo, respetando sus límites emocionales. A diferencia de los personajes trágicos que interpretaba, allí no necesitaba representar a nadie más que a sí mismo. Este hábito diario o casi diario le trajo equilibrio. Enjin comenzó a comprender mejor sus miedos, sus dudas y sus decisiones. La escritura funcionaba como un espejo, revelando partes de él que habían quedado escondidas bajo capas de trabajo, expectativas y silencio prolongado. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de que muchos de los sentimientos que registraba se conectaban con experiencias humanas universales. Soledad, pérdida, esperanza y resistencia aparecían repetidamente. Esto reforzaba su percepción de que no estaba solo en sus dolores. La escritura lo acercaba a las personas, incluso cuando estaba físicamente distante de ellas. Aunque reservado, Enjin no descartaba la posibilidad de algún día compartir sus textos. Pero eso no era una prioridad. Lo más importante era el proceso interno. La escritura no necesitaba audiencia para cumplir su función. Existía como cuidado emocional. Este refugio ayudó a Enjin a reconstruir su relación con la sensibilidad. Comprendió que sentir mucho no era debilidad, sino que requería canales de expresión saludables. La escritura se convirtió en ese canal. Siempre que el silencio interno se volvía demasiado pesado, las palabras surgían como alivio. Poco a poco, escribir dejó de ser solo una fuga y se convirtió en una herramienta de autoconocimiento. Enjin empezó a aceptar sus pausas, sus límites y sus transformaciones. No había prisa por regresar, ni miedo de mantenerse distante. La escritura le enseñaba a respetar el tiempo. Al final de esta fase, Enjin llevaba cuadernos llenos de palabras y una mente un poco más ligera. El refugio emocional construido en la escritura no resolvió todos los conflictos, pero le ofreció sostén. Este hábito silencioso continuaría acompañándolo, influyendo en su manera de pensar, crear y elegir caminos. Sin darse cuenta, Enjin preparaba una nueva etapa, donde el arte podría existir sin lastimarlo tanto. La escritura permanecía allí, discreta, constante, lista para acoger lo que viniera a continuación. Con el tiempo y la distancia, Enjin Akyurek comenzó a ver la fama y la industria del entretenimiento con más claridad. Lo que antes parecía reconocimiento y logro empezó a revelar un lado menos visible, marcado por intereses, presiones y expectativas no siempre humanas. La desilusión no surgió de un solo episodio, sino de un cúmulo de experiencias silenciosas. Enjin se dio cuenta de que la fama crea imágenes que rara vez corresponden a la realidad. El público proyectaba en él ideas, deseos y emociones que no le pertenecían. Para muchos, era solo el reflejo de personajes trágicos, fuertes o silenciosos. Pocos se interesaban por el hombre real, con dudas, límites y cansancio. Esta distancia entre imagen pública e identidad personal comenzó a incomodarlo profundamente. La industria, por su parte, se mostraba cada vez más pragmática. Los proyectos se pensaban en números, audiencia e impacto rápido. Había poco espacio para pausas, fragilidad o procesos más lentos. Enjin sentía que la sensibilidad, tan valorada en pantalla, era poco respetada fuera de ella. El mismo sistema que lo aplaudía exigía productividad constante, sin considerar el desgaste emocional.
Reuniones, propuestas y conversaciones profesionales empezaron a sonar repetitivas. Muchas veces sentía que no era escuchado de verdad. Sus necesidades emocionales rara vez eran prioridad. Esto generaba frustración y una sensación de invisibilidad, incluso siendo reconocido públicamente. La fama, en este contexto, parecía vacía. Engin también observaba cómo la industria trataba el sufrimiento humano. Historias profundas se usaban como producto, no siempre con cuidado o respeto. Esto entraba en conflicto con su visión del arte. Para él, representar el dolor exigía responsabilidad. La banalización de ese sufrimiento reforzaba su distanciamiento. La desilusión no se convirtió en rebelión abierta. Engin no atacó a la industria ni buscó confrontaciones públicas. Su reacción fue interna y silenciosa. Comenzó a cuestionar el valor real de la fama. Se preguntaba si el reconocimiento valía el costo emocional que exigía. Esta reflexión trajo un cambio de perspectiva. Engin empezó a entender que el éxito no necesitaba estar ligado a la exposición constante. La idea de ser visto por todos perdía fuerza ante la necesidad de estar bien consigo mismo. La fama dejaba de ser un objetivo y se convertía en consecuencia, algo secundario. El contacto con personas fuera del medio artístico reforzaba esta visión. En conversaciones simples, Engin encontraba más verdad que en ambientes glamorosos. Esto lo ayudaba a mantener los pies en la tierra y a recordar sus orígenes. La industria parecía distante de esa simplicidad. A pesar de las desilusiones, Engin no perdió el respeto por la actuación. Seguía creyendo en el poder del arte. Lo que lo alejaba era el sistema, no el oficio. Esta distinción era importante para que no se apartara completamente de algo que aún tenía sentido. Al final de este periodo, Engin aceptaba que la fama no cumplía promesas de plenitud. Traía visibilidad, pero también soledad y distorsiones. La industria ofrecía oportunidades, pero exigía más de lo que parecía justo. Reconocer esto fue doloroso, pero liberador. Esta desilusión no cerró su historia, solo la redefinió. Engin seguía más consciente, menos ilusionado y más selectivo. El brillo externo ya no lo seducía como antes. Algo dentro de él buscaba autenticidad, respeto y equilibrio. Este despertar silencioso preparaba el terreno para decisiones futuras, donde la prioridad dejaría de ser complacer expectativas externas y pasaría a ser preservar aquello que lo mantenía entero. Engin Akyurek llegó a un punto en su vida en el que las marcas emocionales ya eran imposibles de ignorar. Años de entrega intensa, silencios prolongados y contacto profundo con el dolor humano habían dejado señales claras. Aún así, no estaba roto. Había cansancio, había heridas, pero también había conciencia, madurez y una fuerza silenciosa construida con el tiempo. El camino recorrido no fue fácil. Engin cargaba recuerdos difíciles, frustraciones profesionales y desilusiones personales. Cada pausa, cada alejamiento y cada silencio tenían un motivo. Nada fue abandono ni debilidad. Fueron elecciones hechas para mantenerse entero. Aprendió que resistir no siempre significa avanzar sin parar, sino saber cuándo desacelerar. El dolor moldeó su sensibilidad, pero no definió su final. Engin comenzó a reconocer sus límites con más claridad. Entendió que no necesitaba probar nada a nadie. La mirada externa ya no dictaba sus decisiones. Este cambio interno trajo una calma diferente, menos ansiosa y más firme. Aunque marcado, preservaba su empatía. Seguía atento al dolor del otro, pero con más cuidado consigo mismo. Aprendió que ayudar no exige autosacrificio constante. Esta conciencia se construyó lentamente, a través de reflexiones silenciosas y decisiones difíciles. La actuación todavía formaba parte de su identidad, pero ya no ocupaba todo el espacio. Engin comenzó a verse como hombre antes que artista. Esta inversión de prioridades fue esencial. Comprendió que ninguna carrera vale la pérdida completa del equilibrio emocional. Las cicatrices emocionales no desaparecieron. Algunos recuerdos aún dolían. Sin embargo, ya no controlaban sus pasos. Engin llevaba esas marcas como parte de su historia, no como condena. Cada experiencia difícil le había enseñado algo sobre sí mismo y sobre el mundo. El futuro permanecía abierto e incierto, pero eso ya no lo asustaba como antes. La necesidad de control dio lugar a la aceptación del tiempo.
En-jin se permitía no saber. Esta postura más flexible lo liberaba de la presión constante por resultados inmediatos. Sabía que el público seguiría proyectando expectativas. La industria seguiría siendo exigente. Pero ahora había una diferencia esencial: En-jin ya no se perdía en esas demandas. Había aprendido a escucharse a sí mismo. Ser marcado por el dolor no significaba estar derrotado. Al contrario, significaba haber atravesado experiencias profundas y haber sobrevivido a ellas. En-jin seguía adelante con más verdad, menos ilusiones y más respeto por sí mismo. Este capítulo de su vida no trae conclusiones definitivas. No hay superación completa ni respuestas finales. Hay continuidad. Hay aprendizaje constante. Egina Kurek seguía siendo alguien que conoció el peso del mundo, sintió el dolor de cerca y aún así permaneció en pie. La historia no terminaba allí. El hombre marcado por el dolor todavía caminaba, atento, consciente y más entero que antes. Lo que vendría dependería de elecciones futuras, encuentros inesperados y del tiempo. Lo esencial ya estaba claro: a pesar de todo, En-jin no se había quebrado. Esta comprensión no surgió de la noche a la mañana. Se construyó en noches largas, decisiones solitarias y momentos de profunda duda. En-jin aprendió que vivir con sensibilidad exige responsabilidad emocional diaria. Cuidarse se convirtió en un compromiso silencioso. Este compromiso sostendría sus próximos pasos, incluso cuando el camino pareciera inestable, exigente o emocionalmente desafiante. Sin prisa, sin promesas, solo con atención constante hacia sí mismo. Hemos llegado al final de este video sobre la noticia urgente que hizo llorar a todos por el actor turco En-jin Akyurek. Es un momento delicado que ha generado muchas reacciones, especialmente entre los fans que siguen su carrera desde hace años. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas de esta situación? Deja tu comentario aquí abajo, tu opinión es muy importante para el canal. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para recibir todos los próximos videos y actualizaciones importantes. Gracias por ver hasta aquí. Un gran abrazo y hasta el próximo video.